Bueno, salimos de la zona norte de Burlingame y ahora salimos un poquito más, porque se vota en Estados Unidos, en esta elección que nos tiene a todos pendientes, qué mundo se viene, ¿no? Y Daniel Montoya es politólogo y se anticipó y fue a recorrer Estados Unidos en moto, en distintos distritos y en plena campaña electoral. Daniel, gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto, Mariano. A ver, ¿qué te encontraste? ¿Cómo es la campaña en Estados Unidos en ese viaje en moto que hiciste? Mira, en realidad la campaña es muy diferente a lo que ves acá. O sea, Sí. vos, por ejemplo, yo recorrí unos 4.500 kilómetros en 3 estados muy a fondo. Y en esos 4.500 kilómetros, por ejemplo, vos no ves un cartel en la calle. Ajá. En la ruta no hay ningún cartel. En la vía pública, esto que vemos acá no hay. Vía pública no hay nada y no vas a ver cartelería en ningún lado. Y, por ejemplo, bueno, la semana pasada misma en Nueva York vos no veías ningún tipo de signo de que hubiese digamos, una elección en Estados Unidos. Las campañas son 100% mediáticas. Todo en los medios. Todo pasa por los medios. Se usan los medios tradicionales mucho, más allá de que hablan de las redes sociales y todo eso. Justamente yo los estados que recorrí más a fondo son los estados del viejo cinturón industrial al cual está apuntando Trump como estrategia, digamos, como el núcleo de su estrategia política. Y ahí, por ejemplo, vos lo que notás es mucha radio. Se usan los medios tradicionales, siguen teniendo mucho peso, radio, televisión y por supuesto... Bueno, de hecho vimos los debates televisados con total naturalidad y se han dicho de todo en esos debates, ¿no? Sí, tal cual, y los actos mismos, los actos políticos. Yo estuve en uno de los actos de Trump prácticamente de cierre en Michigan, que es un suburbio de Detroit, en Warren, Michigan, y son actos donde prácticamente vos ves un grupito de militantes que son pocos y después ves algún tipo de, digamos, de conductor más profesional, y después llega la gente que llega es gente espontánea, interesada, pero no, es muy diferente a lo que uno puede ver acá en cualquier campaña. Ahora, y es una sociedad que se puso esta elección histórica muy fragmentada, muy dividida, ¿no? Bueno, era una elección, justamente esa fue un poco la curiosidad que me llevó a hacer este viaje a Estados Unidos, porque aparece un candidato que proviene de los negocios de los bienes raíces, casinos, canchas de golf, hablando de la recuperación del empleo industrial en Estados Unidos. O sea, aparecía como una elección muy curiosa. Después, en el caso particular de Trump, no tiene afiliación al Partido Republicano, no tenía respaldo de ninguno de los líderes. De hecho, en la convención de Cleveland, donde, digamos, él obtiene la nominación a la presidencia, no estuvo ninguno de los jerarcas del partido. Y después otra de las curiosidades es que todo el esquema de financiamiento de él en la primaria ha pasado más que todo por su bolsillo. Y después en la elección general, el camino son todos contribuyentes en general. Por ejemplo, ayer habían anunciado que de los 500 millones de dólares que juntaron para la campaña, unos 100 millones habían tenido origen en aportantes de 1, 3, 5, 10 dólares. No tiene, de hecho la convención no respaldó todas las corporaciones que habitualmente respaldan el Partido Republicano, todas quitaron su aporte. Así que es una elección bastante especial. Yo creo que una de las cosas que se va a ver en el resultado de hoy es cuál es la magnitud de la fractura social en Estados Unidos. Hubo, digamos, por ejemplo, en el caso de una de las ciudades que recorrí bastante a fondo, que es Cleveland, por ejemplo, es una ciudad que en los últimos 30 años ha perdido el 50% de su población. Y es una ciudad que en el 1910 era el Silicon Valley de hoy. Fue el centro, es más, el estado de Ohio colocó 7 presidentes entre 1860 y 1930. Era el núcleo del poder político. De hecho, uno de los recorridos que hice, por ejemplo, fue en el cementerio de la ciudad de Cleveland y, por ejemplo, están las tumbas de Rockefeller, que era, imagínate, era como decirte hoy el Steve Jobs de la época nuestra, y después del presidente Garfield, con lo cual ellos realmente fueron un enclave y hoy es una ciudad prácticamente donde después de las 6 de la tarde no podés salir a la calle porque no hay nadie. Cristian, Juan, a ver, los escucho. Una consulta muy de ciudadanos, ¿no? ¿Por qué una sociedad tan libre como la norteamericana, tan informada, tan pujante,
siempre polariza entre dos partidos y otras opciones no las directamente ni se observan prácticamente. Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el sistema electoral de ellos. Por ejemplo, en la campaña nuestra del año pasado, uno de los 3 candidatos hablaba de la ancha avenida del medio. Bueno, la ancha avenida del medio en Estados Unidos prácticamente no existe. Claro. Es el votante que se queda ese día en su casa o en su trabajo, porque votan un día que es un día laborable. Sí, como hoy. Claro, y votan en una elección que genere mucho entusiasmo, como ocurrió en la de Obama y antes en la de Kennedy, llegaron a votar el 60% del padrón, pero como un récord histórico. Entonces, las elecciones en Estados Unidos son elecciones partidarias, entre partidos que tienen 160, 180 años de vida, y son elecciones donde el choque es muy duro. Son elecciones muy, muy duras donde votan militantes de uno y de otro bando, y donde por eso en general el 60-70% del voto ya está predeterminado por preferencia partidaria. Claro. Y generalmente la elección se focaliza solamente en un grupito de estados, que esto que le llaman los estados que fluctúan, Sí. que en el caso de esta elección en particular yo les diría que más allá que son, de acuerdo a quien analice, dicen 5 o 10 estados, yo creo que los 2 estados que hay que mirar sobre todo es uno que recorrí yo más a fondo, que es Ohio, y el otro es Florida en el sur. Ahora, claro. no, yo le quiero preguntar al respecto, ya que dice de partidos de tantos años, ¿no? Sí. Republicanos y conservadores, norte o sur, pareciera que estaría todo dicho. Creo que usted tuvo oportunidad de hablar con la gente. ¿Y cómo ve la gente, el laburante? Hay clase humilde, clase baja y el clase alta tal vez. ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo vota la gente baja? ¿Eligió a Donald Trump la gente baja o no? Bueno, una de las características de esta elección que es increíble es que el votante ese digamos que era el laburante en Estados Unidos, creo que le llaman ellos el votante de cuello azul, era un votante que era tradicional del Partido Demócrata en Estados Unidos. Claro. Siempre votaba en el Partido Demócrata desde la época de Roosevelt. Y a raíz de todo este proceso que hubo, sobre todo que tuvo que ver con el NAFTA y este tema de los acuerdos de libre comercio, en general esa base de votante blanco, que es el laburante que va a la fábrica, se quedó sin trabajo. Yo, por ejemplo, estuve en la ciudad de Detroit, donde es impactante el tema de recorrer cuadras y cuadras, donde vos ves casas totalmente abandonadas, donde están adentro montado todo el mobiliario, están los muebles, todo bueno. Digamos, eso es uno de los test fundamentales de hoy, es en qué, digamos, cuál es el alcance en el que Trump, digamos, puede robarle esa vieja base del Partido Demócrata y cuál es la magnitud. Digamos, fundamentalmente, la verdad es que la elección de hoy, sobre todo por el lado del Partido Demócrata, es un plebiscito de la gestión de Obama. Ahí es donde se paran los estadounidenses y lo eligen a Trump porque dicen es un antisistema, critica el sistema político y por eso lo pone ahí en esta discusión mano a mano. Vos fijate que por el lado del Partido Republicano copó el partido un outsider absoluto. Total. Directamente. Y por el lado del Partido Demócrata, el principal rival de Hillary en la interna fue Bernie Sanders, que también era un candidato que llegaba con una prédica antisistema. Claro. Hay un desencanto, digamos, en Estados Unidos que ya viene de un proceso de unos, te diría, 10 años, con todo el sistema político, con Washington en general. Con la crisis de por medio, la crisis de las hipotecas subprime, que eso es lo que le responsabilizan tal vez a los malos resultados a Obama. Claro. Y más allá que, la verdad es que la herencia de la gestión de Obama es irrefutable desde el punto de vista, está dejando el gobierno con 36 meses ininterrumpidos de crecimiento, creación de empleo récord en la economía, pero yo el otro día justo en una columna que había publicado en un diario, decía un país de 2 velocidades. O sea, vos ves la realidad de la costa este o oeste, que es la que fundamentalmente acaba toda la gente por el turismo, que es la realidad de un país que tiene en una de esas, por ejemplo en la costa oeste, salarios promedio de $100.000 anuales, y después tenés la realidad de todo este viejo cinturón industrial, donde por ejemplo me decían algunos vecinos en Pittsburgh, dicen, mira, está todo lindo, hoy podemos ir a pescar a los ríos, no están más contaminados, pero dicen, en aquella época teníamos plata en el bolsillo. Hoy
muchos de ellos que en esa época, por ejemplo, un trabajador, un obrero industrial, el laburante que sale a las 6 de la mañana, que uno puede ver acá en cualquier fábrica del conurbano, en los años 80 en Estados Unidos ganaba $20 por hora. Bueno, $20 por hora mensualizados en aquella época eran unos 3.500, 4.000. Esa cifra hoy son 100.000 anuales. Eso ganaba el laburante en Estados Unidos. Claro. Hoy directamente el empleo en todo ese sector manufacturero no existe más. Claro. Y por otro lado, los que pasaron, que lograron pasar, por ejemplo, hay muchos que en una de esas están hoy en un rubro de servicios. El sueño americano no existe más. Para ellos no, para ellos no. Daniel, gracias por la visita. Seguimos expectantes por estas horas lo que ocurre en Estados Unidos, pero buscábamos esta mirada distinta, con esa percepción tan cercana que tuviste de lo que fue la campaña electoral. Así que gracias por la visita. Gracias, Mariano, muchas gracias. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y en un instante volvemos a la zona norte para hablar con Carlos Castellano, el presidente del Consejo Deliberante de San Isidro. Nos metemos en la realidad local. Ya venimos.